A partir de este momento, la Superintendencia de Administración Tributaria, precursora de la transparencia en Guatemala, presenta su programa SAT Informativo. Un espacio para indagar sobre los temas relacionados con la cultura tributaria en Guatemala. Conducido por Brenda Palacios. SAT Informativo. A continuación, por Universidad 92.1 FM. Conectados con la realidad. Buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión del programa de la Superintendencia de Administración Tributaria con el apoyo de Radio Universidad, SAT Informativo. Mi nombre es Brenda Palacios Marroquín y con el apoyo de mi compañera e intérprete en lengua de señas Arsenia Archila e invitados del programa, estaremos actualizándolos en la información y conocimiento que puedan tener en relación al cambio de régimen en el periodo fiscal. Por lo que los invitamos para que se queden en sintonía de nosotros por medio de la emisora 92.1 o viéndonos por medio de nuestro canal en YouTube de SAT Guatemala. Y así conocer los aspectos relacionados al tema de cambio de régimen tributario, IVA e ISR, el cual tiene como objetivo explicar lo relacionado a este tema, orientándolos en el proceso y momento para realizar el cambio en dichos regímenes. Y para conocer, como también explicarnos la información esta semana, nos acompañan como invitadas las licenciadas Mildred Castañeda y Damaris Marroquín, ambas profesionales de la Intendencia de Atención al Contribuyente de la SAT. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas al programa. Buenas noches, estimadas licenciadas, qué gusto compartir con ustedes, gracias por la invitación y esperamos que la información que vamos a brindarles hoy sea de utilidad para cada una de las personas que está escuchando. Muy buenas noches a todos, muy contenta de participar en el programa de hoy. Bienvenidas nuevamente, licenciadas. Agradecemos su compañía esta noche, como también la de nuestros oyentes, quienes aprovechan este canal de comunicación para estar enterados del acontecer tributario. Bien, para entrar en contexto del tema, cada año los empresarios y emprendedores suelen realizar la planeación de las actividades que desarrollarán durante el transcurso del año, así como el pago de impuestos acorde al periodo fiscal. Derivado de esto, en ocasiones los contribuyentes por distintas razones, ya sea por montos de facturación o cambio en el tipo de servicios que continuarán prestando, toman la decisión de realizar un cambio de régimen, IVA o ISR, ante la SAT y así variar la forma de pago de determinado impuesto para el próximo año, desconociendo que algunos de estos cambios tienen fecha límite para realizarlos. Entonces, ¿cuándo es que es permitido realizar este cambio? Pues justo es uno de los tantos aspectos que nuestras invitadas nos estarán compartiendo durante el transcurso del programa. Así que sin el afán de quitarle el protagonismo a nuestras invitadas, ¿qué les parece si comenzamos con el tiempo de entrevista y comienzan por compartirnos y aclarar lo siguiente? ¿Qué regímenes del IVA e ISR aplican o son válidos para realizar el cambio de régimen y cuáles son las razones por las que el contribuyente debe realizar este cambio? Claro que sí, estimada Brenda. Bueno, vamos a empezar con el IVA. Recordemos que en el IVA tenemos varios regímenes. Dentro de ellos podríamos mencionar el régimen general, el del pequeño contribuyente, el especial de contribuyente agropecuario, y hay dos regímenes que son electrónicos, que son el del pequeño contribuyente y el electrónico de contribuyente agropecuario. Entonces, estos cambios en el IVA se pueden realizar por dos circunstancias. Uno, por manera o de forma obligatoria, es decir, el contribuyente está obligado a realizar el cambio. Pero, ¿cuándo sería obligatorio que el contribuyente se tiene que cambiar? En primer lugar, tendríamos que mencionar que es cuando un contribuyente que está en cualquiera de los regímenes, que no es el régimen general, sino que todos los demás que les mencioné, no cumple con las condiciones de permanencia que la misma ley establece para estar en este régimen en el que se encuentra. Entonces, acá obligatoriamente se tienen que cambiar al régimen general. Y pongo el ejemplo. Un pequeño contribuyente que supera los 150,000 quetzales en un año calendario, automáticamente se tiene la obligación, de acuerdo a la ley, de cambiarse al régimen general. O lo mismo sucede cuando es el contribuyente que está en el régimen especial agropecuario, cuando supera esos 3 millones que la ley establece,
para poder permanecer, entonces se tiene que cambiar al régimen general. ¿Y qué pasa también con los contribuyentes que están en los regímenes electrónicos que no han bancarizado esas operaciones, tanto en los pagos que están realizando como en los pagos que están recibiendo, que es otra de las condiciones para permanecer? Entonces, obligatoriamente tienen que pasar al régimen general. Pero por otro lado, también este cambio en el IVA se puede realizar de forma voluntaria. Y aquí sería cuando el contribuyente está en el régimen general, puede cambiarse al del pequeño contribuyente o bien al electrónico del pequeño contribuyente en cualquier momento. Aquí lo que tendría que considerar es que tiene que demostrarle a la SAT, ¿verdad?, que cumple con las condiciones legales para aplicar a este cambio de régimen y tener en consideración que nacen obligaciones relacionadas al ISR o al ISO. Ahora bien, podrían a los regímenes agropecuarios podrían hacer este cambio solamente si el contribuyente se dedica, ¿verdad?, al engorde, crianza o compraventa de ganado. Es decir, alguien que está en el régimen general se puede pasar a estos regímenes agropecuarios, pero si se dedica a lo que yo acabo de mencionar, ¿verdad? Por otro lado, también los contribuyentes que están en otros regímenes se pueden pasar voluntariamente al régimen general si así lo consideran conveniente, pero van a tener que tener en cuenta esas obligaciones que ya van a nacer con relación al ISR y al ISO. Ahora bien, cuando hablamos del ISR, tendríamos que mencionar que en la categoría de actividades lucrativas se encuentran dos regímenes. El primero es el sobre las utilidades y el otro es el opcional simplificado sobre ingresos. En este caso, sí, el cambio es voluntariamente. El contribuyente puede realizar este cambio de régimen si así lo considera oportuno, pero lo tiene que hacer y para esto sí la ley establece un plazo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si un contribuyente es cambiado de oficio por la SAT? Es decir, ¿verdad?, que ya cumplió o no cumple con las condiciones de permanencia para estar en los otros regímenes, que no es el general, y no hace el cambio, la SAT lo puede hacer de oficio. Y en ese caso, la SAT sí le va a hacer esa asignación del régimen y va a aplicarle el régimen sobre las utilidades. En relación a la explicación que nos acaban de brindar, obviamente, ¿qué actualizaciones tienen fecha límite para hacer el cambio y cuál sería entonces la consecuencia de no hacerlo en dicho momento? Bueno, los que tienen plazos son los contribuyentes que quieren cambiarse, como lo decía anteriormente, de régimen en el ISR y de acuerdo a la ley, pues esto debe hacerse durante el mes anterior al inicio de vigencia del nuevo periodo anual. En otras palabras, se tiene que hacer en el mes de diciembre y el cambio va a aplicarse a partir del 1 de enero del siguiente año. ¿Qué va a pasar con el que no cumpla con esta fecha, digamos, para hacer el cambio? Pues de acuerdo a la ley, como tiene que dar ese aviso, ¿verdad?, y no lo da en el plazo que establece, se tendrían que aplicar las sanciones que establece el Código Tributario. Pero ahora, ¿qué pasa en el caso del IVA? Porque yo dije que el que tiene plazo son los regímenes en el ISR, pero en el IVA puede realizarse en cualquier momento. Solamente hay que tener en consideración que las obligaciones del nuevo régimen van a iniciar a contarse a partir del mes siguiente. Gracias. Ustedes también mencionaron que en ciertos regímenes no se tenía una fecha límite para realizar el cambio de régimen. Entonces, con el afán de ampliar la información y que no quede duda en nuestros oyentes de lo que nos han mencionado hasta el momento, ¿cómo pueden saber o determinar en qué momento deben realizar dicho cambio, tanto en los regímenes del IVA como en los del ISR? Efectivamente, Brenda, si hablamos del IVA, el momento en cuando el contribuyente supere los límites permitidos para los regímenes especiales, por ejemplo el pequeño contribuyente y agropecuario, entonces debe proceder a hacer el cambio. Veamos el ejemplo de un pequeño contribuyente que en el mes de mayo, de enero a mayo, por ejemplo, superó los 150,000, que es el límite. Entonces, en ese mes el contribuyente debe tener claro realizar su cambio al régimen general. Y si hablamos, por ejemplo, del ISR, esto pues difiere porque los cambios procede a realizarse, como ya bien se mencionó, en el mes de diciembre. Entonces, lo que sí consideramos oportuno indicarle a los contribuyentes, estimada Brendita, es que estén analizando, ¿verdad?, el movimiento que actualmente tienen
para tener como una referencia y solicitar los cambios en el mes de diciembre de la manera como la ley lo establece. Y así, pues van a empezar el nuevo periodo con las nuevas obligaciones tributarias. Gracias, licenciadas, por la aclaración. Ahora, con el fin de explicar el proceso de cambio de régimen, ¿por qué medio el contribuyente puede realizar dicho cambio de régimen o es necesario asistir a una oficina o agencia tributaria? Sí, Brendita, en estos casos pues hay cambios que se pueden realizar desde la agencia virtual y otros sí será necesario elaborar un escrito, presentarse a la oficina y donde se va a solicitar el cambio. Por ejemplo, el cambio del método de depreciación, que se debe presentar una solicitud de manera física, pues esto obviamente se hace en las oficinas y en las agencias tributarias. Más adelante pues vamos a comentar detalles al respecto. Gracias, licenciadas, por explicar la información, digamos, general en el IVA e ISR, como también los medios por los cuales el contribuyente podrá realizar dichos cambios cuando corresponda. Por lo que ahora quisiera pasar a la parte más específica en el proceso de cambio y que pudiesen comentar por explicar en cuanto a los regímenes del IVA, obviamente, cómo es que se hace el cambio de régimen general normal a pequeño contribuyente y viceversa. Bueno, aquí lo que hay que tomar en consideración era lo que nos decía la licenciada Damaris anteriormente, ¿verdad? Para este caso del cambio de régimen, ya sea del general a otro, al pequeño contribuyente o viceversa, ambos se hacen desde la agencia virtual. Esto pues, ingresando al portal de la SAT, haciendo una actualización del RTU. Ahí cuando uno va a empezar a hacer la actualización aparecen como distintas secciones en el formulario. Nos tenemos que ubicar en la opción de afiliaciones y buscar dónde está la afiliación del IVA. Y entonces ahí podemos hacer el cambio que necesitemos realizar, ¿verdad? Lo que habría que considerar es que si va a cambiarse, en este caso del general al pequeño contribuyente, tendría que tener en consideración la persona que lo pretende realizar es que tiene que demostrar que en el último año calendario sus ingresos no superaron los 150,000 quetzales, ¿verdad? También que la tarifa va a cambiar y la forma de determinación del impuesto, porque en el régimen general pues la tarifa es del 12%, aplicando la diferencia entre débitos y créditos, mientras que en el pequeño contribuyente la tarifa es del 5% sobre los ingresos que ha obtenido el contribuyente. También, como lo mencionaba anteriormente, tener en consideración que, como ya se pasa al régimen de pequeño contribuyente, pero recordemos que el periodo para el ISR es anual, por lo tanto, tiene que tener en consideración que sí tendría algún tipo de obligación que cumplir con relación al ISR y al ISO, si le aplicara. Y otra de las consideraciones es que en este caso ya no va a llevar, cuando hablamos de libros que regulan las leyes tributarias, para el régimen general está establecido que se tiene que llevar por separado el libro de compras y de ventas, mientras que el del pequeño contribuyente va a ser en el mismo libro donde se lleve registrado de un lado las compras y del otro las ventas. Eso sería lo que tendría que considerar, Brenda. Y en el caso del régimen de pequeño contribuyente a régimen de pequeño contribuyente electrónico, ¿cómo sería el cambio? Bueno, este cambio aplica a través de la agencia virtual, ese es nuestro medio para realizar todas estas solicitudes y no difiere de la ruta pues que ya acaba de mencionar la licenciada Mildred. Lo que sí se tiene que tener preparado es un número de una cuenta bancaria para registrarlo, porque es necesario que cuando se hace el pago se va a hacer el débito, ¿verdad?, del impuesto en esa cuenta bancaria. Al llegar a la sección de afiliaciones, vamos a seleccionar el nuevo régimen, que sería el régimen electrónico de pequeño contribuyente, y también nos va a mostrar en forma automática la tarifa del impuesto que va a corresponder seleccionar y otros datos, ¿verdad?, que hay que completar. Es importante que revisemos cuidadosamente y al estar seguros de que ese cambio es el que nosotros queremos hacer, se guardan los datos y luego se da a continuar a la sección siguiente. Si usted es un pequeño contribuyente y realiza el cambio al régimen electrónico, también debe considerar que va a utilizar otros libros, o sea, tiene que habilitar otros libros específicos a este régimen, y el pago del impuesto también lo hará en otro formulario, que es el formulario SAT 2241.
Muchísimas gracias. Y por último, en los regímenes del IVA, tampoco podemos olvidar el cambio de régimen agropecuario a régimen general. Sí, en este caso, Brenda, es muy parecido a lo que hemos platicado siempre desde la agencia virtual con la actualización de RTU. Y aquí también en cualquier momento, ¿verdad? Sí lo va a hacer de forma voluntaria. Ahora bien, si es porque ya se superó el monto, también lo tiene que hacer, ¿verdad? Eso ya es una forma obligatoria, pero el contribuyente tiene que tener en consideración que ya tiene obligaciones con relación al ISR, va a tener que elegir un régimen para ahí sí que presentar el impuesto sobre la renta. Y también que recordemos que el régimen agropecuario tiene algunos libros que las leyes tributarias establecen específicamente para este régimen. El contribuyente tiene que tener en cuenta que al pasarse al régimen general va en materia tributaria, los libros que va a estar obligado a llevar es uno de compras y uno de ventas. Y que el cambio, Brenda, perdón, creo que otro punto es que el cambio aplica a partir del mes siguiente. Gracias, licenciadas. Creo que hasta el momento nos ha quedado claro el proceso en el cambio de los regímenes en el IVA, por lo que ahora podemos pasar a la parte de los cambios en los regímenes del ISR. ¿Cómo y cuándo realizar el cambio de régimen de utilidades al simplificado sobre ingresos o viceversa? Bien, estos cambios pues van a realizarse en el mes de diciembre y obviamente pues va a aplicar al nuevo periodo, considerando que el ISR su periodo es anual, que inicia en enero y finaliza en diciembre. Entonces los cambios que nosotros necesitamos realizar hay que solicitarlos en el mes de diciembre. Debe tener claro que al realizar este cambio las obligaciones tributarias pues van a ser diferentes y previo a realizarlo hay que analizar los escenarios, ¿verdad? Cómo estamos actualmente y a qué régimen nos vamos a pasar. Hay que revisar, hacer como un comparativo, ¿verdad? Un ejercicio ahí, observando el periodo, la tarifa. Por ejemplo, el de actividades lucrativas, pues es el 25% el pago del impuesto, mientras que el de los ingresos, pues varía entre un 5 o un 7, dependiendo de la renta imponible. Y también es importante mencionar que ya no podrá deducir costos y gastos si él si está en el régimen sobre los ingresos, entonces ya no podrá hacer eso y a su vez pues, va a empezar a actuar como un agente de retención. Oportuno mencionar que si está en este régimen estarán exentos del impuesto de solidaridad. Esto según lo que indica el artículo 4 del decreto 73/2008. Ahora bien, si el cambio fuera diferente, es decir, del simplificado sobre los ingresos a las actividades lucrativas, también se ingresa en el mes de diciembre, ¿verdad? Para que proceda. Gracias, ya que menciona justo el impuesto de solidaridad, otra de las dudas que suelen surgir en el contribuyente inscrito en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas es si pueden hacer el cambio de acreditamiento del impuesto de solidaridad. ¿Esto es posible y si es correcto, en dónde y en qué fecha se realiza? Efectivamente, mi estimada Brenda, es un cambio que se puede realizar según lo establecido en el artículo 11 del decreto 73/2008, ley del impuesto de solidaridad. Y veamos cómo lo establece o cómo funciona. Por ejemplo, si los contribuyentes están inscritos en la forma descrita en la literal B, es decir, ISR a ISO, y quieren cambiarlo a literal A, lo pueden realizar con la debida autorización de la Administración Tributaria. Para ello, pues ellos ingresan una solicitud considerando lo que indican en el artículo 102 y 122 del decreto 691, que es el Código Tributario. Y este escrito pues se ingresa en las ventanillas ubicadas en el primer nivel del edificio Torre SAT en la 7ª Avenida, zona 9, o bien en alguna de las oficinas tributarias de su departamento. A esta solicitud hay que adjuntar el documento personal de identificación del contribuyente y si es persona jurídica también el DPI y obviamente el nombramiento de representante legal que es sumamente importante. Cuando el contribuyente ya cuenta con la resolución emitida por la SAT donde fue aprobado el cambio, entonces él ya va con ese documento, ingresa a su agencia virtual y hace el registro y lo graba, ¿verdad?
en el área de afiliaciones. Ahora bien, veamos el otro escenario. Si el cambio que quiere es de la forma descrita en la literal A a la B, es decir, ISO a ISR, lo puede hacer directamente en su agencia virtual, ingresando al menú de servicios en la sección de afiliaciones. Estos cambios solo pueden realizarse, repetimos, ¿verdad?, en el mes de diciembre para que apliquen al nuevo periodo que está por iniciar. Ahora, tomando en cuenta que los contribuyentes inscritos en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas están obligados a elaborar y presentar inventarios al 31 de diciembre, pero muchos se percatan que el método elegido no les resulta adecuado y desean realizar el cambio del método de evaluación, ¿cuál es el proceso y en qué fecha deben realizar dicho cambio? Es correcto, Brenda. Puede darse el caso, como usted bien lo dice, que el contribuyente esté utilizando un método y resulta que no le parece que sea el adecuado, ¿verdad? Y en este caso, pues sí puede solicitar, pero tiene que hacer esa solicitud y esta en primera instancia no es por agencia virtual. Tiene que realizar una solicitud por escrito solicitando el cambio a la SAT. Y para esto, ¿qué tiene que tener en consideración? Algunos requisitos que le establece el artículo 31 del reglamento de la Ley de Actualización Tributaria. ¿Y qué requisitos podríamos mencionar? Que es la clase de bienes del inventario, ¿verdad? Respecto al cual está solicitando ese cambio, el sistema que está utilizando, la razón por la cual está solicitando ese cambio, ¿verdad? Y cuáles serían los ajustes contables que se van a efectuar con el motivo de este cambio, ¿verdad? Ahora, esto se hace por medio de un memorial, ¿verdad? Una solicitud por escrito se entrega en la ventanilla de recepción de documentos y se tiene que incluir esa información que les mencioné. ¿Qué va a hacer la SAT entonces? Recibe esa solicitud, va a analizar lo que el contribuyente está proporcionando como información, ¿verdad? Y en este caso, si se autoriza el cambio, va a empezar a surtir efectos a partir del ejercicio inmediato siguiente a esa autorización. Bueno, ¿qué pasa entonces? Ya tiene esta autorización y como decía la licenciada Damaris anteriormente, esta la va a tener que cargar a la agencia virtual realizando esta actualización de datos para que ya en el sistema también se pueda hacer ese cambio también, Brenda. Por el uso de los bienes muebles, inmuebles, tangibles e intangibles, se deterioran y su valor en libros por consiguiente varía. La ley determina que el método de depreciación que se utiliza es de línea recta, pero ¿pueden los contribuyentes elegir otro método de depreciación y cómo se realiza? Bueno, este cambio no es muy usual, Brendita. Los contribuyentes pues no lo solicitan y por ello vamos a ampliar la información en esta oportunidad. Cuando el contribuyente demuestra documentalmente que el método no le resulta adecuado debido a las características, intensidad, el uso y otras condiciones especiales de los bienes con los que él trabaja, entonces la SAT puede autorizar otro método para calcular esa depreciación. Para ello, la solicitud es acá lo que va a ser fundamental y debe ir acompañada de esa documentación, ¿verdad? Que detalle, por ejemplo, cuál será la base para el cálculo de la depreciación, con el objeto de exponer con claridad y precisión todos aquellos elementos que el analista de la SAT pues, va a tomar como referencia para aprobarla o pedir que amplíe la información. Cabe mencionar que las normas contables pues, admiten otro tipo de métodos, pero en las leyes tributarias, específicamente en el artículo 27 del decreto 10/2012, Ley de Actualización Tributaria, solo se reconoce el cálculo de la depreciación usando pues el método de línea recta. Entonces, de utilizar otro método sin la debida autorización, pues no es una buena decisión, porque al ser auditado, pues no contará con la resolución que aprueba y respalda el uso de ese método. Entonces, pues les invitamos, el procedimiento es sencillo, presenta su solicitud del cambio del método en las ventanillas, ¿verdad? Y obviamente esta solicitud se hace en el mes de diciembre y recomendándoles tomar como referencia los artículos 102 y 122 del decreto 691. Debe tener en consideración que el nuevo método de cálculo de depreciación va a regir para el siguiente periodo.
Licenciada, sin duda alguna, el tiempo del programa ha sido de mucho provecho, pues hasta el momento ustedes nos han aclarado y explicado muchos de los aspectos importantes en relación al tema del cambio de régimen tributario IVA e ISR. Por lo que para ir ya concluyendo con el tema, me gustaría que pudiesen finalizar explicando, ¿pueden los contribuyentes realizar cambios de manera extemporánea? Fíjate, Brenda, que como veníamos mencionando, verán el caso del IVA y del ISR, de estos regímenes que hablamos, en el caso del IVA no hay plazo, por lo tanto no hay ningún inconveniente en qué momento se haga el cambio, pero en el caso del ISR, donde sí se tiene que hacer en el mes de diciembre, el contribuyente podría solicitar a la SAT que ese cambio se haga extemporáneo. Sin embargo, recordemos lo que establece la ley, ¿verdad? Que podría estar sujetos a las sanciones, y en este caso, ¿qué tendría que verificar el contribuyente? Lo que está establecido en el artículo 94 del Código Tributario, porque recordemos que si lo hace extemporáneo puede ser que esté, presentando sus declaraciones con un tipo impositivo que no le corresponde, ¿verdad? Puede ser que esté utilizando facturas que no lleven la frase que de acuerdo al régimen le corresponden también. Entonces hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Pero sí, de acuerdo a la ley, podría ser sancionado con lo que establece el artículo 94 del Código Tributario. Gracias por la respuesta y aclaración en cada una de las preguntas planteadas durante el transcurso del programa, pues como si nada, hemos llegado ya al tiempo límite del programa y como ya es de costumbre, me gustaría brindarles unos últimos minutos para que puedan despedirse de forma breve de nuestros oyentes, compartiéndoles, no sé, algún comentario o recomendación final. Bueno, pues yo agradecer nuevamente la invitación y también que las personas se interesen en este tipo de temas. Les deseo que tengan una feliz noche y que Dios les bendiga. Muchas gracias por la invitación, Brenda, y esperamos que esta información la pongan en práctica y la utilicen para tomar decisiones oportunamente. Feliz noche. Gracias, licenciadas Mildred Castañeda y Damaris Marroquín, por la información compartida y explicación en cada uno de los puntos abordados, así como la buena disposición para acompañarnos en la conducción de esta noche. La invitación queda abierta para una futura oportunidad. Antes de despedirme, rápidamente quiero compartirles que ya se encuentra disponible el primer, segundo y tercer episodio de la 4ª temporada de podcast en nuestros canales oficiales de YouTube y Spotify, por lo cual quiero aprovechar este espacio para invitarlos a escuchar dichos episodios y que no se pierdan la información que brindan para, obviamente por medio de estos medios, pues esta temporada está enfocada en abordar temas relacionados al cumplimiento tributario en el ISR. Tomen en cuenta que es importante suscribirse a nuestro canal oficial en YouTube o en el caso de Spotify, habilitar la campanita de notificaciones para estar al tanto de la publicación de futuros episodios. Ahora sí, con esta importante información finalizo nuestro programa de radio agradeciendo el apoyo que nos brinda Radio Universidad por medio de su emisora 92.1, como también la coordinación de mis compañeros para la transmisión de este por medio de nuestra cuenta oficial en YouTube de SAT Guatemala. Nos despedimos de ustedes, su servidora Brenda Palacios Marroquín y Arsenia Archila. Los esperamos la próxima semana con más información de SAT Informativo, para continuar contribuyendo juntos por el país que todos queremos. Hasta pronto. Hemos analizado los rubros de la temática tributaria. Le invitamos a sintonizar nuevamente SAT Informativo el próximo viernes por este mismo horario. Y solo por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.